¿Qué es lo que hemos entendido por parábola? Tome un minuto y piénselo. ¿Qué es una parábola para usted? ¿Alguna vez ha pensado que son un lenguaje secreto? Los invitamos a descubrir las respuestas a estas preguntas. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Las Raíces Hebreas de nuestra Fe Cristiana, una vez más. Liliana, te saludamos desde México. ¿Cómo estás? Como siempre, muy contenta de compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Un saludo muy, muy cariñoso para todos. ¿Qué es lo que el creyente en general ha entendido por parábolas? Bueno, este va a ser, Gerardo, va a ser un tema que yo sé que si invitamos a la gente a que ponga mucha atención, porque hoy vamos a entrar como un poco más profundo en un tema que cualquier creyente en general ha entendido como simplemente como un ejemplo que ponía Yeshua a los discípulos para que entendieran su mensaje. Hoy vamos a comenzar una serie que nos va a llevar mucho más allá, mucho más profundamente hacia un lenguaje que ha sido escondido desde la fundación del mundo. Hoy si ustedes le preguntan a cualquier persona o si ustedes mismos piensan lo que es una parábola, vamos a entender algo así como que una manera sencilla, una historia, una manera sencilla que tenía Yeshua para explicar lo que él quería poner en el corazón de sus discípulos, de toda la gente que los seguía. Pero cuando nosotros nos vamos al mismo diccionario y nos vamos a la concordancia y nos vamos a mirar lo que significa la palabra parábola o masal en hebreo, nosotros nos encontramos con que es un proverbio, nos dice que es un proverbio, nos dice que es un aforismo, que es un refrán, que es una semejanza, que es un poema o frases de sabiduría ética, inclusive se dice en la misma concordancia hebrea, o que es un oráculo o una profecía compuesta de forma poética, difícil de entender para quien no tiene la revelación completa. Y aquí nos vamos enfocando en el punto donde queremos llegar. Nosotros que fuimos llamados por Yeshua a regresar al Padre, a estar en comunión con el Padre, a ser parte de su pueblo. Nosotros a través de las parábolas hemos ido entendiendo un lenguaje secreto que nos va llevando a la revelación completa de las Escrituras. Cuando nosotros pensamos simplemente en que las parábolas era una forma como didáctica de hablar Yeshua, nos encontramos de pronto con palabras, con frases como la que dice Yeshua en Mateo 13:35, cuando nos dice: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahí vemos que no son simples ejemplos. No estamos hablando de que las parábolas sean una manera didáctica, no, es una revelación profunda de cosas escondidas que Yeshua está tratando de decirnos y de decirnos con dos objetivos. Fíjense y verán, analicemos que las parábolas tienen dos objetivos. El primero, usaba las parábolas Yeshua para darle el conocimiento al pueblo de lo que era el secreto del reino de los cielos. Y las parábolas fueron esa herramienta que él utilizó de enseñanza para ayudarnos a todos nosotros a comprender lo que él quería decirnos, que no lo podía decir de una manera abierta. ¿Por qué no lo podía decir? Es lo que vamos a ir entendiendo a lo largo de todo este estudio que estamos comenzando. Ahora, la segunda razón que tuvo Yeshua para hablar en parábolas nos lleva a nosotros precisamente a encontrar ese motivo oculto.
porque era el segundo motivo que Yeshua tenía para hablar en parábolas, era que los secretos del reino le quedaran ocultos a los que no pertenecían al pueblo. Es decir, que no lo pudieran comprender, no pudieran comprender el mensaje, los que no tenían su corazón alineado con el Padre. Por eso es muy importante cuando nosotros encontramos textos como Lucas 8, 9 y 10, donde los discípulos le preguntan a Yeshua, le dicen, ¿qué significa esta parábola? Y Yeshua les contestó, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, aquí nomás vemos claramente que el objetivo de las parábolas va en dos direcciones. Cuando estamos conectados con el Eterno, cuando recibimos el Espíritu Santo del Padre, entonces nosotros vamos entendiendo los misterios del reino, pero les habla en parábolas para que no entiendan. Aquí lo dice muy claro, los que no tienen su corazón doblegado frente al Señor. Entonces, fíjense, aquí nosotros vamos viendo que lo que hemos visto como las parábolas no es una historia, no es simplemente una historia. Es Yeshua revelándonos un lenguaje secreto que lo queremos sacar a la luz a través de todos estos programas que vienen. Fíjense que el ejemplo más claro lo encontramos en la audiencia de Yeshua. Yeshua le hablaba por parábolas en general. ¿Quiénes las entendían? Sus seguidores. Y fíjense que los seguidores de Yeshua eran los pescadores, era la gente, digamos, menos ilustrada en ese momento de Israel. Nosotros vemos que el pueblo que los seguía y los pescadores, ellos eran personas, a excepción, digamos, de algunos, de Pablo, de Lucas, pero los demás eran personas sencillas que no tenían gran conocimiento. Sin embargo, podían entender las parábolas. Pero por el contrario, todos los grupos de fariseos, de sacerdotes, de todos que eran bien ilustrados, que tenían todos sus estudios, ellos no podían comprender las palabras de Yeshua. De manera que cuando nosotros vamos entendiendo esa definición de parábola, el objetivo de la parábola, nosotros vamos más allá y queremos encontrarnos con toda esa revelación. En la concordancia Strong nos dice que la palabra mashal nos habla de una máxima, de naturaleza metafórica, que es como un proverbio. Nos habla así en general como un proverbio, es decir, tampoco nos da la misma definición que nos da a nosotros Yeshua ya personalmente a través de su palabra. Entonces aquí nos muestra lo importante que es para nosotros, todos los creyentes en Yeshua, en Jesús, lo importante que es profundizar en este tema, en el tema de las parábolas. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en Isaías 14:3, la palabra proverbio o parábola, también la palabra mashal, nosotros vamos encontrando una conexión con ese mundo anterior que lo vamos a ir estudiando también, y es la conexión con todo lo que sucedió, antes de la misma creación. Así que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que entender? Nosotros tenemos que entender varias cosas muy importantes al entrar en este tema. La primera, como nos dice Mateo 13:35, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué tenemos que entender? Que hay un plan desde antes de la fundación del mundo, que si lo conectamos, todas las parábolas que conocemos van a tener un sentido extraordinario y nos van a dar una dirección en este tiempo, sobre todo en este tiempo final. Y en Mateo 25:34, cuando nos dice la palabra, entonces el rey dirá a los de su derecha,
Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que tenemos todo ese objetivo, tenemos que entender cuál es el plan. Nosotros tenemos que entender qué fue lo que fue preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, y así vamos haciendo la conexión con ese lenguaje secreto, ese lenguaje que solo va a ser para nosotros, que está como encriptado, que cuando nosotros lo escuchamos lo entendemos, pero que ni el erudito ni el más inteligente y preparado, que no tiene su corazón frente al Eterno, lo pueda entender. Así que esto nos garantiza a nosotros que vamos a tener un estudio muy interesante. Excelente. Liliana, ¿por qué al hablar de las parábolas, Yeshua hace una conexión con cosas escondidas desde la fundación del mundo? Exactamente. Aquí es donde, aquí vamos a empezar, digamos, a profundizar en el misterio, porque para las parábolas, Yeshua nos lleva directamente a la creación. Ahí nos está diciendo él completamente directo cuál es el punto de partida. El punto de partida es la fundación del mundo, es la creación. Miremos así rápidamente, no tenemos todo el tiempo para entrar, los invitamos a que estudien otra vez todos los primeros capítulos de Génesis, pero de todas maneras vamos a hacer énfasis en algunos puntos que son muy interesantes. Si nosotros nos devolvemos a Génesis 1, entonces nosotros, para poder ver esas palabras, la fundación del mundo, encontramos algo que es muy importante de entender entre el verso 1 y el verso 2. Porque en el verso 1, la palabra nos dice que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Eso lo conocemos suficientemente. Pero en el verso 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nos tenemos que hacer una pregunta que es muy importante en el tema de las parábolas. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Por qué había un plan específico desde antes de la fundación del mundo, como dijo Jesús? ¿Qué pasó antes de la fundación de este mundo? No, y un tercer punto muy importante en ese Génesis 1 es que la primero que se crea es la luz. Dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio el Eterno que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Entonces, cuando nosotros entendemos este tema, entendemos por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando nosotros entendemos por qué estaba llena de oscuridad, por qué lo primero fue la luz y quién es esa luz entonces ahí nosotros podemos entrar en el puro principio de la revelación de lo que es el reino del Eterno. ¿Por qué estaba la tierra desordenada y vacía? Y nosotros encontramos que por ejemplo, en Ezequiel 28, nosotros encontramos toda la historia de la rebelión de Satanás, cuando nos dice la palabra que él era un querubín grande, protector, que estaba en el santo monte de Dios y que era perfecto en todos los caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en el maldad. Esta es una historia que yo creo que la conocemos y la hemos visto en otros programas. Pero vamos a retomar un punto que es muy importante. Todo comienza desde una creación anterior. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Porque la creación anterior, el Padre tuvo que venir a poner todo a hacer juicio por la rebelión de ese querubín que él había creado lleno de perfección y de hermosura, pero que precisamente por todo lo bueno que le dio el Eterno quiso ser como él y tomar su trono. Eso, ¿dónde podemos leer toda esta rebelión para que ustedes se puedan quedar más animados a entender todo? En el Salmo 18 del 7 al 15. El Padre le revela a David qué fue lo que sucedió en ese tiempo. Ahí es donde nosotros entendemos
por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Pero entendemos otro punto que es muy importante. ¿Por qué el enemigo aparece directamente en el Edén cuando está la creación? Yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez. Bueno, el Eterno, el Padre hace su creación, crea todo, los animales, crea el sol, la luna, las estrellas, todo, crea al hombre. ¿Y qué hace el enemigo ya ahí? ¿De dónde salió ya el enemigo? Esta es la conexión que nos lleva antes de la fundación del mundo. Esa rebelión de ese querubín que quiso tener el trono del Eterno. Y el juicio que hubo en la primera creación que le había sido entregada a él para que él fuera el que tuviera el gobierno del mundo. El texto del juicio también está repetido en 2 de Samuel 22. También lo pueden leer en ese capítulo. Ahora, ¿cuándo comienza ya la creación que nosotros conocemos? La conocemos cuando el Eterno empieza a separar la luz de las tinieblas. Nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Y qué dijo el Eterno? Dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién es esa luz del primer día? La luz del primer día es Jesús, es Jesús. Él es la luz. Recordemos que el Eterno es luz, el Padre es luz, nos dice a nosotros Primera de Juan 1:5. Nos dice, este es el mensaje que hemos oído, que el Eterno es luz, que Yahweh es luz y no hay tinieblas en él. ¿Y Yeshua qué dijo? Yeshua no, ¿por qué sabemos que Yeshua es la luz? Primero porque Yeshua mismo dijo, yo de mi Padre he salido y he venido. O sea, él salió de la fuente misma de luz. Y Yeshua dijo, mi Padre y yo uno somos. Ahora recordemos también que cuando Yeshua es anunciado para venir a traer la salvación a todos nosotros los gentiles, en Isaías 9:2, por ejemplo, nos dice la palabra, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿De quién estaba hablando? De la llegada de Yeshua, del nacimiento de Yeshua en medio nuestro. En Isaías 61, por ejemplo, que el Evangelio de Lucas 4 nos revela que estaba el mismo Yeshua leyendo esas palabras. Nos dice esto, nos dice lo siguiente, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Yeshua es la gloria del Eterno, él mismo lo confirmó. Te doy gracias, Padre, por esa gloria que he tenido contigo desde antes de que el mundo fuese. Fíjense, siempre nos remite Yeshua a antes de la creación. Y dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Y las naciones andarán a tu luz y los reyes al resplandor del nacimiento. ¿Cuál es esa luz que nos iba a guiar? Es Yeshua. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Todos estos versos los tenemos que unir para entender ese principio, para entender todos esos primeros versos de Génesis que nos conectan con ese tiempo desde antes de la fundación del mundo. También en Isaías 49:6, por ejemplo, nos lo confirma el Padre cuando nos dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, está hablando de Yeshua proféticamente, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Recuerden que hemos estudiado las dos casas de Israel, cómo Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas. Todo esto, entonces nos dice, te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que cuando nosotros confirmamos, y esto lo sabemos todos los que hemos tenido un encuentro con Jesús, que Él es la luz del mundo, que Él es el que vino a hacer que las tinieblas se fueran de la vida nuestra
y Él resplandeciera en nuestra vida. En Isaías 51:4 nos dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. ¿Quién es la palabra viva del Padre? Es Yeshua, de acuerdo a la misma revelación que tenemos en Juan 1. ¿Y quién es el que viene a hacer justicia a las naciones? Yeshua en su regreso. Por eso, cuando nosotros unimos todos estos conceptos, y Juan 1:1 es un buen ejemplo, cuando nos dice Juan 1:1 que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios, que era en el principio con Dios, que todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí nosotros vamos entendiendo el objetivo de este programa, que nosotros hagamos la conexión con el principio, inclusive con lo que ocurrió, como les decía antes de la creación, del por qué estaba desordenada y vacía, del por qué necesitábamos la luz del mundo, de por qué la luz del mundo es Yeshua. Y por qué Yeshua nos viene hablando en un lenguaje encriptado, porque nosotros ya estamos viendo que la presencia del enemigo estaba ahí también mismo en el Edén. Así que él tenía que comunicarnos algo que sus hijos lo entenderíamos, pero que los que no le han dado el corazón al Eterno o han seguido la ruta del enemigo no lo puedan entender. Por último, les quiero leer este texto que es muy importante de comprender acá para todo lo que vamos a aprender. Segunda de Corintios 4:1 nos dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, es decir, a todo lo que es del enemigo, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, lo que nosotros no podemos entender por el momento, pidámosle al Padre la revelación, porque el evangelio no es abierto al mundo, está encubierto a los que siguen al enemigo. Y dicen en el 4, en los cuales el Dios de este siglo, dice el evangelio, está aún encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yeshua, de la gloria de Jesús, que es la imagen de Dios. Imagínense esto tan hermoso. Yo quiero que ustedes revivan un poco su vida de creyente. Fíjense esto, nosotros tenemos el privilegio de haber recibido esa luz eterna que vino a separar las tinieblas de la luz. Esa luz está con nosotros, con todos los que hemos creído en Yeshua. A nosotros nos ha resplandecido la luz del evangelio. Por eso nos tenemos que mantener en el camino y tenemos que estar nosotros aprendiendo todo ese lenguaje secreto para que nosotros podamos estar orientados y no permitamos de ninguna manera que nuestros pasos se vayan fuera de la voluntad del Padre. Así que por hoy vamos a unir todos estos puntos. En los próximos programas ustedes van a ver cómo esto va a aclarar mucho más el concepto cuando estudiemos una por una las parábolas. Bien, Liliana, entonces en el próximo programa vamos a entender desde el contexto de la fundación del mundo el lenguaje que utilizaba Yeshua con sus discípulos. Exacto, es un lenguaje muy especial, porque como les decía, es que es un lenguaje que el objetivo es cierto tipo de persona. ¿Quién es ese cierto tipo de persona? El pueblo del Eterno, el que viene y le rinde el corazón, el que le habla el corazón a Yeshua para que Él entre y nos cambie, que entre esa luz y quite toda tiniebla de nuestra vida.
Ahí es donde nosotros empezamos esa conexión. Fíjense lo que nos dice Isaías 46:10 para que podamos ver el por qué Yeshua utiliza ese lenguaje. El Eterno nos dice que Él anuncia lo por venir desde el principio. O sea, fíjense estas palabras que aparentemente son como contradictorias. Dice el Eterno, yo soy el que anuncio lo por venir, es decir, el futuro desde el principio, desde el pasado. Y desde la antigüedad yo puedo anunciar lo que aún no ha sido hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, nosotros hemos creído en el Dios creador, en el Dios que no conoce tiempo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que es el mismo, es el que conoce todo y el que nos reveló en el principio lo que está pasando hoy que estamos viviendo el tiempo final. Por eso es tan importante el tema de las parábolas, que lo vamos a ver a través de muchos de los futuros programas. Nos va a conectar vamos a aprender de ahí de esos programas, ese lenguaje encriptado, ese lenguaje que nos dice cómo es el reino de Dios, qué es lo que Él tiene preparado para nosotros para el futuro. Porque solo de esa manera, conociendo el plan, nosotros nos vamos a mantener absolutamente firmes en este tiempo tan oscuro, en este tiempo de remesón que viene todavía más fuerte. Hoy estamos viendo levantarse el enemigo como nunca antes. Sabemos por la palabra y por la profecía que viene una persecución contra la iglesia muy fuerte. Así que nosotros necesitamos tener esa conexión con la luz que es Yeshua, esa conexión con el Padre que es el que nos revela el fin desde el principio y nos revela aún lo que no ha sido hecho. El que prometió que de ninguna manera nos dejaría a nosotros solos, que Él pelearía la batalla por nosotros. Así que en los próximos programas los animamos con todo el corazón a que nos sigan, a que ustedes permanezcan uno por uno con el ánimo de entender ese lenguaje secreto. Bien, Liliana, muchas gracias. Nos despedimos. Shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones. Que el Padre nos guarde, nos bendiga y nos guíe en este tiempo y cada día. Un abrazo a todos. Shalom. Salmo 78, 2 y 3 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Prepárese para comprender las parábolas desde un contexto más profundo y diferente. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.